Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Cuando Nadie Te Ve. Este día es un día muy especial para nosotros porque tenemos una persona invitada muy especial. Es la primera vez que nos acompaña un profesional de la salud y vamos a platicar de temas muy importantes que están muy relacionados a lo que hemos estado platicando, pero esta vez desde alguien profesional en la salud. Alguien que no solo ha trabajado en consulta, sino que se ha preparado desde distintos lugares del mundo y ahora nos va a ayudar a entender qué es lo que nos está pasando por dentro. Él es psiquiatra con años de experiencia clínica y va a hablarnos de la realidad, no desde etiquetas ni tendencias. Tío, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Bienvenido cuando nadie te ve. Muchas gracias, Pues Roberto. muchas gracias a Muchas ustedes. gracias. Gracias, Pepe. Gracias. Este realmente es una gran oportunidad de acercarme pues, a ustedes, que son una generación muy diferente a la mía, ¿no? Mucho más abierta, mucho más, con más acceso a la información, con mucho más versatilidad en muchas cuestiones. Nosotros éramos muy limitados en nuestro desarrollo, mucho más difícil. Es casi picapiedra, ¿no? Pero sí. Qué bueno que me hayan invitado. Se oye muy interesante en lo que trabajan ustedes. Hace rato estábamos platicando acerca me preguntaban, ya ni me acuerdo qué me preguntaron, pero estábamos hablando sobre la importancia de identificar o qué es lo que está sucediendo en la sociedad para que la gente tenga miedo de ir al psiquiatra o que etiqueten ciertas áreas de la salud o diferentes tipos de actividades. Pero lo importante es que el etiquetarlo es igual a convertirlo en un tabú que no debería de ser. Para lo que es la prevención de que por qué una persona, qué debe de hacer para evitar a llegar a tener un trastorno. No todos los trastornos se pueden evitar. La mayor parte de los trastornos sí se pueden evitar, pero se tiene que hablar hay varios niveles de prevención. La primera sería la preventiva, primaria, perdón, la prevención primaria, que se desarrolla desde el nacimiento, de lo que es la base de lo que es el desarrollo humano. Al principio nacen con un carácter, perdón, temperamento, y las primeras experiencias que tengan desde que nacen hasta los 5 años se forma el carácter. Y lo que es el carácter, después con las experiencias hasta los 18 años se forma la personalidad. Mm, Pero ¿qué es lo que es necesario para que esta personalidad o este carácter se desarrolle en una forma adecuada? Lo que es la prevención primaria, lo que es la atención básica de lo que es la alimentación, la educación, la expresión de cariño, la interacción social, la cultura, todos esos aspectos básicos y lo que es la imposición, bueno, no sé, soy muy feo en imposición, la enseñanza de valores morales que son muy importantes, ¿verdad? Y la funcionalidad de una familia. Eso es la prevención primaria, porque viene después una secundaria. La secundaria es cuando hay síntomas. Me duele la panza, pues te doy un medicamento y pues ya es el tratamiento. Entonces, para evitar la evitación de lo que es la prevención secundaria, pues se tiene que hacerlo primero. Ya segundo, si hay aparición de síntomas, pues hay que evitar las consecuencias, secuelas. Entonces se convierte en una prevención terciaria, pero ahí ya es rehabilitación. mm. Yo creo que es en el área que ustedes trabajan, la rehabilitación en muchos casos se están manejando la prevención secundaria, no les toca la prevención primaria, porque eso la vienen arrastrando desde sus casas. Yo tengo una pregunta, Bien. Roberto. Hace ratos también estaba comentando que muchos relacionan la psiquiatría como un tabú. Muchos aún sienten resistencia o miedo a acudir al psiquiatra. ¿Qué te gustaría que la gente entendiera realmente sobre la psiquiatría moderna? Fíjate que qué bueno que lo me comentas como psiquiatría moderna, porque la psiquiatría moderna, incluso para los mismos médicos, todavía hace 2 décadas se consideraba como que no era una ciencia, como que no era una rama de la medicina, como que éramos santeros, como casi, entre los mismos médicos. ¿Por qué? Porque había mucha desinformación. Realmente el boom de lo que es la psiquiatría, ya con los medicamentos, ya empezó después de los años 50.
Pero después empezaron las investigaciones y fueron cada vez a pasos agigantados encontrando muchas evidencias de cómo se desarrolla la conducta, de cuáles son las causas de las alteraciones de la conducta y cuáles son las causas también de por qué el desarrollo humano, que no tiene una genética de padecer de tener un padecimiento, y sin embargo la educación, la interacción social y familiar provoca ciertos padecimientos, ¿sí? Incluso actualmente, bueno, hay un médico que es de Estados Unidos, ni me acuerdo si es de Estados Unidos o Canadá, me parece que es Estados Unidos, es Charles Nemeroff, habla sobre lo que es, él estudia mucho sobre la infancia y los eventos traumáticos de la infancia y cómo van marcando esos traumas en lo que es el desarrollo humano, el desarrollo de la personalidad y cómo tiene sus consecuencias en la vida adulta, tanto en el estado de ánimo como en la interacción social. Ok. ¿Sí? Y entonces ahora la diferencia es de que cómo nos pintaron a Hollywood, el Ujú, cine de oro de México, cómo nos pintaron lo que es la psiquiatría, como algo espantoso. ujú, ¿Sí? Si alguien vio la película, la de Expreso de Medianoche, que era una cárcel en Turquía, en donde una persona médica de Estados Unidos iba a traficar con marihuana, lo encarcelan y después de un tiempo lo mandan al área psiquiátrica y a la parte más profunda, más falta de sol, de luz, la más oscura, la más insana, insalubre y la más horrible de todos los lugares de la cárcel donde estaban los pacientes psiquiátricos. ¿Por qué? Porque no había medicamentos, no había conocimiento, ujú. no había información, ¿sí? Y entonces en aquel tiempo, pues, si lo vemos y decimos que inhumanos, pero pues era lo único que contaban para poderlos controlar, ¿no? Ahora, con los medicamentos, con la ciencia, entendemos más lo que es la psiquiatría y es por eso que pues, le damos mucha importancia, mucho valor y tenemos, gracias a Dios, muchos medicamentos que a pesar de que hay muchos medicamentos, todavía nos faltan muchos más medicamentos para poder controlar muchas enfermedades o el mismo padecimiento, pero que algunas personas son muy resistentes al tratamiento y no mejoran. Pero sí, definitivamente la psiquiatría moderna no es lo que pintan las películas. La gente tiene miedo. Yo les digo a los pacientes cuando vienen aquí, ¿te gustan las series de Hollywood? Sí, me fascinan. ¿Te gustan las películas de Hollywood? Sí, me fascinan. Si no te fijas, las buenas películas, los actores van al psiquiatra y hasta lo presumen. Y en México, ve al psiquiatra y te escondes. Y Sí. entonces, allá es un país donde la psiquiatría, el psicoanálisis, lo que es la psicoterapia está muy normalizada y donde se ve muy útil, muy necesaria. Entonces, pero claro, no quiere decir que de una escuela vamos a agarrar toda la escuela y lo vamos a llevar al psiquiatra, ¿no? Hay, hay elementos que requieren de decir, esta persona va a ir al psiquiatra y este va al psicólogo o este va a su casa, ¿no? ¿Por qué? Porque no todos necesitan atención, porque a lo mejor tiene una vida muy saludable, tiene una genética muy saludable, una educación muy saludable, una familia muy funcional, donde no hay nada. Pues vete a tu casa, ¿no? O sabes que tienes problemas de aprendizaje, tienes, porque tu mamá trabaja todo el día, tu papá trabaja todo el día, pues vete a psicología para que te vea qué está pasando, ¿no? Si hay falta de atención o hay falta de atención. Atención por parte de los padres o atención del mismo para que no tiene capacidad. O está escuchando voces o que está muy triste o muy ansioso y y pues en la casa todo está bien, pero tiene mucha ansiedad, hay que ver por qué tiene ansiedad. O porque está muy consentido y tiene ansiedad, bueno, ya hay que llevarlo al psicólogo. Si no funciona con el psicólogo, ya pues, después de que hicieron lo necesario en la casa, de que ya hicieron los cambios y no hubo resultado, al psicólogo. Y si no mejora, pues al psiquiatra. Pero es un escalón, son peldaños que se tienen que cursar para llegar al psiquiatra. No es directamente al psiquiatra, en muchos casos sí. ¿Sí? Se me hace muy interesante esto que está diciendo Roberto, que habló de las etapas y cómo viene todo desde el hogar, desde el núcleo de la familia, y luego se van tratando los síntomas de eso, etcétera. Tengo algunas preguntas que hacer que son Adelante. bastante interesantes a lo largo de la semana que estuve pensando, pero esto que me acaba de decir
de cómo era percibida la psiquiatría ahora contra antes, se me ocurrió otra pregunta y es, ¿cómo eran los tratamientos de antes de la psiquiatría? Como ahorita lo mencionó como en la película. Me imagino que ahora pues ya son más medicamentos, pero antes, cuando recién empezaba. Bueno, no sé qué tan antes te quieras ir, pero antes pues era someterlos a amarrarlos, castigarlos, mandarlos a la cárcel a la parte más oscura y dejarlos solos o llegarlos hasta morir. En México hay una historia que no sé si es realmente cierta o es un mito, que en Sonora llegó un alcalde o gobernador y pidió que todos los enfermos mentales los tomaran y se los subieran en camiones y se los llevaran al desierto y los abandonaron. No sé si sea cierto, pero así era lo como se manejaba, ¿no? Pues incluso en Roma había selección, no era natural, era selección de política. El niño que naciera alterado, mal formado o feo, se moría, lo mataban y lo mandaban a un acantilado. Y entonces así era la selección de cómo era seleccionar a las personas que podían subsistir o no subsistir. Después, ya con el tiempo, no te voy a decir en qué años, pero en qué siglos, pero te voy a hablar nada más en cómo fue la evolución, pero sí en los siglos XVII, XVIII o XIX, ya se estaban utilizando otros métodos, amarrarlos, ponerles máquinas, o casi torturarlos. Ya más para acá empezaron a usar, cuando ya hubo insulina, para los diabéticos, entonces veían que si se pasaban de insulina, se caían en un shock hipoglicémico. Entonces se ponían muy mal. Y entonces, como estaban muy agresivos, no se podían controlar, les ponían esa inyección para que cayeran en hipoglicemia, se debilitaran y se diera la agresión. En algunos casos les inyectaban bacterias para que se enfermaran y la fiebre los agotara y dejaran de estar agresivos. O los bañaran con agua caliente y fría, ¿no? También los electroshocks que se utilizaban de una forma muy rústica o rudimentaria, pero que actualmente es una gran herramienta que se usa, pero claro, en condiciones totalmente diferentes. Pero sí es muy útil, pero en ciertos casos. Pero los electroshocks se utilizaban para controlarlo, porque imagínate, tu computadora está fallando y le pones un reset y ya empieza desde cero, ¿no? Casi, ¿no? Sí. Y entonces lo que es la terapia electroconvulsiva. Creo que en los años 40 o 50 es cuando se hizo la lobotomía. Yo me acuerdo que había una película que se llama Frances. Frances, era una actriz de Hollywood que era muy contestataria y era comunista, o no era comunista, pero era rebelde, pero en los tiempos del comunismo, pues encarcelaban a todos los comunistas, ¿no? Y entonces a ella no la podían detener por comunista porque era rebelde, pero era una actriz muy famosa. Y entonces una forma de controlarla era metiéndola a un psiquiátrico, hacerla pasar por enferma mental. Y entonces a ella fue la primera paciente que se le hizo la lobotomía prefrontal, ¿no? Y entonces se le destruyó la parte un área del frontal para que ya no pudiera tener reacciones, no pudiera planear, no pudiera responder a los estímulos externos. Entonces, todos esos son ejemplos de cómo eran los tratamientos antes, porque no había medicamentos. Gracias a Dios, en los años 50 aparecieron los primeros medicamentos y es cuando definitivamente cambió de 180 grados la psiquiatría. No es que hayan sido malos psiquiatras, no es que haya sido no era una ciencia, no había conocimientos, no había herramientas, estaba en cero, pero siempre se estuvo observando, pero no sabía, desde los griegos se sabía de que había enfermedades, pero de dónde venían, quién sabe. El pensamiento mágico les atribuía que era un castigo de Dios, porque eran satánicos o por lo que se les ocurriera, ¿no? Y entonces realmente, pues no, la desinformación, bueno, no desinformación porque no había información,
la ignorancia y la falta de medicamentos, eso llevó a que ellos tomaran esas decisiones. Pero, pues claro, ahorita si lo hiciéramos, claro que es absurdo, que sería inhumano, va en contra de los derechos humanos y pues ni siquiera es necesario, ¿no? Ya está en el doctor Simi venden, venden los medicamentos, ¿no? Sí. Entonces son de fácil acceso, no todos, pero muchos que ya pudiéramos combatir una gran parte de de los padecimientos. No sé si te contesté la pregunta. Sí, sí, es que fíjate que qué curioso cómo de verdad se cataloga la psiquiatría, o por lo menos como usted dijo, la de antes, con algo malo, con películas al fondo, en lo más oscuro, donde están los psiquiatras, los doctores. Qué interesante. Sergio. Tío, mencionaste desinformación y creo que eso es algo que está presente y siempre va a estar presente porque siempre va a haber actualizaciones de estudios, resultados de estudios de muchos años. Me gustaría saber qué piensas, qué has comprobado, qué has experienciado con pacientes o con colegas también, platicando el tema del déficit de atención. Creo que es algo que Uh, Muy de todos moda también. muy interesante. muy de Sí. moda y quiero hablar en el contexto de cómo se autodiagnostica, cómo hay personas que lo niegan, pero sí es comprobadísimo que lo tienen, y también en el contexto de creen, al momento de creer que lo tienen, ya el primer camino sea el medicamento. Me Ujú. gustaría que hubiera un poquito más conciencia y qué mejor que desde su parte. ¿Y qué podría provocarlo? Si se puede agregar ahí Y, también. ajá, y también, mencionando el medicamento, las consecuencias de que sea tomar medicamentos sin haberlo, sin que alguien profesional de la salud te lo haya recetado. Por ejemplo, es muy clásico aquí en México tómate esto. O sea, un amigo o algo así. O sea, que te das indicaciones, pero siempre tienes que acudir con alguien de la profesional de la salud. ¿Qué nos diría en esa conversación? Que tuvieran mucho cuidado con el doctor Gogo, porque el doctor Google nos produce muchos problemas a los médicos, ¿no? Y eso es una parte. Y lo otro me estás preguntando por el déficit de atención, ¿verdad? Así es. Ya me entró el déficit. Este, eh, el déficit de atención realmente es un problema de nacimiento, es genético, es heredable, es un problema que bueno, la mayor parte de los padecimientos psiquiátricos no están bien entendidos porque sabemos que la clínica, los síntomas, pero no sabemos con ciencia cierta o cuál es el mecanismo. Sospechamos de los mecanismos por el cual el niño o la niña no puede tener atención, pero está ligado mucho, en muchas ocasiones, a la impulsividad y a la hiperactividad. Es más frecuente en varoncitos que tengan problemas de déficit de atención con hiperactividad e impulsividad. Las niñas son más como relegadas en el sentido de que como no producen problemas, están calladitas, pero no aprenden, o hay un sesgo muy social que es muy malo, que yo lo considero malo porque es niña, ¿no? Es niña, pues, se va a casar y con eso basta. Y entonces no le dan tanta importancia a la educación, entonces no le dan, ven que no aprenden, pero no le ponen mucho interés. Es lo que yo he visto en algunos casos, no todos, pero en algunos casos. Pero sí, el déficit de atención realmente es un padecimiento que se nace, no es de que se forma por un virus o lo que sea. Hay sospechas de que un virus, medicamentos, pero son sospechas, son teorías. Pero realmente hay una alteración morfológica no bien clara a nivel morfológica, se refiere a la estructura del cerebro, pero que está modificada y que debe de tener alteraciones en la dinámica, cómo se mueven los neurotransmisores y cómo funcionan. En el caso de diagnosticar, es muy fácil llegar a la sospecha del diagnóstico porque, como les dije al principio, el doctor Google, ya hay mucha información en el Internet y tú buscas un test de un cribado de, para déficit de atención en niños o adultos, el paciente ya llega con el diagnóstico casi casi.
¿no? Porque ya lo vio en internet. Ya incluso viene diciendo, me da, por favor, el Ritalin, o me da esto, me da lo otro, ¿no? Pero casi, casi. Me da tantas cajas, ¿no? Pero muchas veces hay mal entendimiento de lo que es el déficit de atención. Como les dije hace rato a Sergio, un síntoma no es un diagnóstico. Y un síntoma puede aparecer en muchos diagnósticos. Y un síntoma puede ser normal. ¿Sí? Entonces hay que entender qué es lo que está sucediendo. Si sucede, muchas veces sucede solamente en el contexto familiar y no en el contexto escolar. ¿Qué está pasando ahí? ¿Por qué nada más en la casa y no en la escuela? ¿Qué está pasando con el niño? ¿Qué sospechan ustedes? Videojuegos. ¿Eh? Pues Pueden que ser no hay muchas cosas, ¿no? la falta de atención de los padres, que los padres no ponen límites a los niños, que los niños que no los ponen a trabajar como debe, que los niños lo dejan, le están diciendo que hagan la tarea y tienen la televisión prendida, le están dando un chocolate bien cargado de azúcar. Entonces ahí hay el problema. Y en la escuela, como si los tienen tratando bien, en la escuela no hay problema, en la casa sí. Entonces quiere Mm. decir que es un problema de educación de los padres, ¿no? Entonces ahí es una. Lo otro es de que sí el niño está muy distraído en la casa, pero en la escuela, aparte de distraído, está triste, está aislado, o está llorando. Entonces, ¿qué sospechan? Un problema afectivo. Y si es un problema afectivo, es un problema de la casa. Y si es un problema de la casa, quiere decir que hay una disfunción familiar. Y entonces hay que descartar que no haya un problema de disfunción familiar y que esté ocasionando que esté repercutiendo en el estado de ánimo al niño. Y un niño alterado, pues no va a poner atención. ¿O sí? Qué interesante, Sí. tío, perdón. Sí, dime. Qué interesante que menciones una familia disfuncional y no sé si pueda, si estoy en lo correcto con lo que voy a decir. O sea, es cultural una familia disfuncional. Por cultural me refiero de que, pues estamos trabajando todo el día, es parte de, tienes que Se saber. normaliza, se Se normaliza, normaliza. exactamente. Se Se normaliza. normaliza. Bueno, no, es que lo normal de esa familia es que funcione de esa manera. Pero hay que ver qué viene arrastrando los padres, de qué familia Ujú. viene, Oh, ok, ok. ¿sí? Y qué valor le dan a la educación. Ayer, hoy en la mañana o ayer me dijo la que tristemente le dijo que, oiga, usted se siente tonta, ¿por qué me menciona varias veces que es una tonta? Es que desde niño Ujú. soy una tonta porque yo soy mujer y las mujeres no tienen que estudiar, la educación no es para las niñas. Y la señora tiene 50 años, ¿no? Y todavía se la cae. Entonces, eh, eh, Oh. eso definitivo, si esa señora tiene ese pensamiento, ¿qué le transmitió a su hija? Entonces, Oye, puede ser estado de ánimo de los padres, puede ser educacional o puede ser también de visión de los padres. ¿Por qué? Porque si no tienen ambiciones, no tienen una visión clara del progreso, del desarrollo, y entonces pues no van a buscar que los niños se desarrollen de forma adecuada. Hay niños que tienen, la verdad, que un déficit de atención horrible y los padres, ay, es normal, son niños. ¿No? ¿Por qué? Porque no les interesa, porque así aprendieron, así se desarrollaron y por lo tanto no le dan importancia. Tío, una vez me tocó ver en la Foot Locker, ahí en el mall, un niño en una carriola, pero un niño grande, ponle de 8 o 9 años, con un iPad Pro, el grandote, un celular y así jugando un juego, pero al mismo tiempo en ambos dispositivos. O sea, y los papás así comprando los tenis, entonces te das cuenta, no sé si es normalizado, a lo mejor desinformación, pero ¿qué tan normalizado está el que el niño esté sobreestimulado? O con que no esté dando lata y esté, ocupado. con que no esté dando lata o que con que nos deje comer en el restaurante. Creo que, o sea, debe de haber una, así como sentimos que nuestro trabajo del coaching es un boom ahorita, más que nunca, siento que también el área de la salud mental, y ahorita me encantó lo que nos ha dicho, de hecho desde antes de que empezáramos a grabar,
de cómo, dónde inicia lo de la primaria preventiva, comentó. Prevención primaria. Prevención primaria, o sea, se me hace fascinante eso y también porque tenemos en nuestra audiencia a bastantes padres jóvenes y creo que eso es un punto muy bueno, incluso pues yo, o sea, es algo muy importante y esencial porque luego nos preguntamos, ay, ¿por qué salió esa persona así? Pero siempre, la respuesta siempre estuvo ahí, siempre. Claro. O sea, la vida es causa y efecto y sí. Desgraciadamente, bueno, había un anuncio de Galletas Emperador, un comercial de Galletas Emperador donde decía que mimaban a un niño y hacía un desastre, ¿no? Y lo decía, una persona se enojaba y gritaba, Emperador. Y venían los guardias. Y ¿por qué? Porque iban a atrapar al niño. Ese es el síndrome del emperador. Porque al niño no se le educa sobreestimulado, consentido, no se le enseñan límites, no se le enseñan normas, no se le enseña nada. Nada que sea un esfuerzo para el niño. Se le consiente al máximo. ¿Por qué? Muchas veces es porque dentro de la vida de los padres hubo una necesidad extrema que ellos no pudieron vivir y siempre anhelaron. Y siempre dijeron que cuando tengan un hijo, sus hijos nunca van a sufrir lo que ellos sufrieron. Y eso se llama sobrecompensación. Otros casos es por culpa, porque cometieron infidelidad, porque cometieron un acto que les provocó casi la muerte del niño, una negligencia o un abuso también, ¿sí? Pero pueden ser muchas cosas, pero también puede ser la comodidad, ¿sí? Para que no me quite el tiempo porque me estoy peinando, quiero ver las pinturas, mejor que haga lo que le dé la gana. Si quiere otro iPad, pues se lo compro para que esté ocupado, ¿no? Porque yo veo mucho cuando voy a los restaurantes, están los niños, están siempre con el iPad. Mm. Nunca los veo que las estén atendiendo. Y los niños fascinados, y están calladitos, y están en friega, y niños bien chiquitos, y andan, híjole, ya quisiera manejar el iPad como ellos. Tío, Pero eso esto, es. sí. Tío, Sí, y dime. fíjate que saco esto al tema porque tengo una alumna que, o sea, la verdad, mis alumnas ahí, o sea, mis respetos, pero como son de mamás, hasta estimulación temprana y todo, iban a sus hijos pequeños. Y hay una mamá que me comenta que a sus hijos los permite ver televisión una hora a la semana, ¿ok? Y esto al principio puede sonar como un, ay, qué exagerada mamá. Tío, los niños ahorita ya están en el punto tan avanzado, esos niños de esa mamá que estoy platicando, mamá, gracias mamá. Tienen 8 y 10 años. Gracias mamá porque me asusto mis compañeros del salón de cómo están todos acelerados, que no pueden estar quietos en el asiento, que interrumpen a la maestra y que se ponen como dice como loquitos. O sea, los niños desarrollaron, o sea, corríjame por favor, una inteligencia o una conciencia del efecto de lo que es, pues ya sea pues sobre la sobreestimulación. Tú dices por el niño que le dio gracias a su mamá. Sí, el niño que le dio la gracia a su mamá porque comprendió el por qué su mamá les permitía una hora a la semana de televisión. Bueno, está chico. Bueno, muchos niños lo hacen, pero sí. eh, Hay que ver también el grado de coeficiente intelectual, porque un niño que no tiene mucho coeficiente intelectual no tiene capacidad de introspección y de darse cuenta de lo que sucede a su alrededor. Y entonces no le cae el 20, ¿no? O sea, las ve las cosas, pero no las comprende. Pero un niño que comprende y llega a esa conclusión es porque es bastante inteligente, ¿no? Y ya pues, esos niños muchas veces hasta es necesario mantenerlos en un grupo aparte, porque esos niños requieren de una atención especial. Pero sí, definitivamente llegan a suceder, pero la mayor parte, acuérdate que hay promedio. Hay la población promedio, ¿por qué se comporta de esa manera? ¿Por qué otra población se comporta de otra manera y por qué otra población de otra? ¿Por qué? Porque hay más pobres que gente de clase media, porque la mayor parte de la gente es conformista.
porque nada más con que coman, con que trabajen, con que duerman, con eso. Y para la caguama, ¿no? Y entonces, ¿por qué? Porque no hay más, no hay una necesidad más. Pero hay personas que ven más allá de sus narices y dicen, ah, no, pues yo quiero ver allá, yo quiero tener aquello, yo quiero ser esto, ¿sí? Esos tienen un grado más de inteligencia. Pero hay otros que ven más allá y otros más allá. Y entonces, que mientras más amplia tu visión, es más tu alcance. Claro, también tu voluntad, porque si no tienes voluntad para hacerlo, pues nunca lo vas a hacer, ¿sí? Pero sí definitivamente tiene que ver lo que es el grado de inteligencia. Y sí, definitivamente hay niños que sí, la verdad que mis respetos. Y niños bien educaditos, porque, pero la mayor parte, pues, la gente no quiere batallar, quiere pasársela bien, ¿sí? Y yo me acuerdo cuando tú estabas en la escuela, en la secundaria y prepa, y me llegas a platicar, yo, pues, sin comentar detalles, pero sí me acuerdo que me decías cosas que pasaban y tú te das cuenta, ¿no? Tú te das cuenta de lo que sucedía y entonces, y que sabías que no estaba bien, Mm. ¿sí? Y entonces, pero sí, definitivamente hay personas que les gusta, que tienen esa naturaleza y hay personas que por eso muchas veces no embonan porque son diferentes. Roberto, yo tengo una pregunta. Ahorita mencionó los procesos generacionales o cómo pueden afectar a los niños. Ya, por ejemplo, nosotros que ya, pues yo ya tengo 30, Sergio ya está a punto de cumplirlos, Pepe está a mitad de los 20, que somos ya un poquito más conscientes de cómo nos afectaron los comportamientos de nuestros padres o de nuestros abuelos. Ahora bien, ya que sabemos de dónde viene, ¿cómo usted recomendaría a nosotros poder romper esos patrones para que no podamos hacerlos con nuestros niños? Bueno, es un proceso. Primeramente, no sé en qué punto se encuentra la persona para que llegue a iniciar ese proceso, pero sí, definitivamente si hay una exploración y si llega a esclarecer para poder identificar y después tener la voluntad de modificar, ¿no? Pero no cualquiera lo hace. Incluso dentro de la psicoterapia tienes que tener un grado de inteligencia para poder ser aceptado en psicoterapia. Si no tienes un grado de inteligencia bastante, pues no, porque no vas a agarrar la onda. Por más Ujú. que te explique, vas a caer en lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, ¿no? Pero si tú tienes la suficiente capacidad, vas a darte cuenta, ok, sí, ¿y por qué buscaste psicoterapia? Porque tú encontraste, clarificaste y te diste cuenta que había algo en ti que no te gustaba. ¿Y de dónde viene? Pues de tu familia. Ok, entonces, primeramente hay que entender qué es lo que sucedió en tu infancia, ¿no? Y la infancia, si te afectó, pues hay que cerrar círculos y empezar a aceptarlo y no tomártelo personal, sino que es la educación que me tocó, pero lo hicieron con la mejor intención, pero no sabían que se estaban equivocando, ¿sí? Entiendo. Y entonces ya aceptarlo, ya que no me hace daño, ya no me duele, ya lo puedo actuar y entonces así, ahora, ¿qué es lo que yo quiero? ¿Qué proyecto de vida tengo? Y de ese proyecto de vida, ¿qué quiero? ¿Quiero una familia? Entonces, ¿qué modelo de familia quiero? ¿Sí? Pero es algo Claro. más estructurado. Entonces no es decir nada más, ah, mi hijo, sí, pero hijo fuera del matrimonio, un hijo por cada mujer, ¿sí me Sí, entiendes? ¿Por claro. qué? Porque si no vives con el niño, pues por más que quieras hacerlo, pues no vas a poder porque la mitad del tiempo va a estar contigo y tú lo vas a ayudar la mitad y la otra mitad te lo van a destrozar, ¿no? Claro. Voy a hacer un comentario. Ya te respondo tu pregunta, Lugo. Adelante, sí. Voy a hacer un comentario ya para que Pepe haga su pregunta. Tío, estoy fascinado con lo que está platicando porque es algo que no lo escucho en ningún lado. Ni en, se podría decir, ¿no? O sea, donde a veces agarramos motivación, a veces pláticas o a veces en Instagram, que a veces estás consumiendo contenido motivacional o cosas de aprendiendo de estrategias para ser mejor persona o y no sé, investigando. Y jamás habían platicado de la importancia de esto que menciona. Entonces, creo que esto es de gran valor para las personas, incluso cae como un balde de agua fría para muchos jóvenes que nos escuchan y personas, como digo, padres jóvenes o padres ya con experiencia para hacer una pausa
y hacer pensar en retrospectiva, o sea, qué es lo que estamos haciendo y también el impacto de nuestras decisiones. Me llamó mucho la atención, tío, y me llama mucho la atención lo que dijo de personas que sí ven más allá y personas que pues, son conformistas, para resumirlo. Se me hace muy interesante cómo, si es neurotransmisores, si es genético, si es... No sé, no sé si saben de lo que estoy hablando, Lugo y Pepe, pues nosotros, literal, o sea, que tenemos esas ganas de ver algo más. No sé, qué opinas de esto, Pepe? Sí, es más o menos una pregunta yo también que quería hacer, pero sí es también muy buena pregunta la que hiciste, Sergio. Pero más que nada a donde em, lo que yo quería preguntar es, en base a lo que dijo ahorita Roberto sobre cómo esto viene desde el primer, ay, ¿cuál fue la palabra que usó? El primer, que eran tres, el Temperamento. primer diagnóstico, Prevención. primer prevención, que No, cómo prevención primaria. prevención primaria, que cómo vienen desde los padres, en mi opinión, pues, y a la lógica que estoy usando con todo lo que me ha dicho, vienen desde ahí, desde los valores de los padres, que se les van pegando a los hijos a los hijos de los hijos, y así. Y lo que dijo ahorita Lugo de, si supongamos que hay un valor que no quieres, que tú ya eres capaz de detectar, que no quieres impartirlo a tus hijos, y sería como parar ese ciclo de ese valor que se está impartiendo generacionalmente. Em, ¿Usted piensa que aquí en Mexicali o en México, eso es algo que la gente se da cuenta que pueden detectar, como si hubiera una cantidad o una población, un porcentaje de gente que genuinamente pueda hacer ese tipo de introspecciones? Desgraciadamente, bueno, en México, como todo el mundo, no es México nada más, es todo el mundo. Si tú te das cuenta que en Estados Unidos hay grupos incluso de anglosajones que son lugares rurales donde la gente es muy mediocre, muy conformista, que nada más se la llevan tomando y haciendo desastre, ¿sí? Ujú. En Estados Unidos, en Europa pasó lo mismo, en África pasa lo mismo, ¿sí? En México, ¿por qué no? Ah, ¿Cuántos de esos subculturas vemos en México? Que nada más se la están llevando bien a todo dar, que es por trabajar, que le tiran al gobierno, le tiran a todo el mundo, pero nunca hacen nada. Ujú. No, que le pagan su dinero para lo de la semana y en vez de llevárselo a la familia para que coma, pues se lo gasta para tomar o drogarse, ¿no? Y entonces eso es muy común y eso es la pobreza. La pobreza no está peleada con lo que es la inteligencia, pero si, ¿quiénes son los que se quedan ahí atorados? ¿Y quiénes son los que dentro de la pobreza salieron y ya no son pobres? Pero primeramente comenzando pobreza humana. La pobreza humana en Ujú. lo que es se desarrollan, se enriquecen como seres humanos, se desarrollan mejor como personas, crecen en su persona individualmente, se alían a una otra persona y forman una familia y se desarrollan y ellos tienen una idea de lo que ellos quieren y quieren conservar una familia, pero eso muchas veces cometen errores y sobrecompensan esa falta de anterior y entonces es cuando produce daño porque transmiten, como ustedes dijeron, transmiten lo que se viene arrastrando generacionalmente. Aquí lo importante es que haya salud mental. La salud mental no se refiere que vengan al psiquiatra. Salud mental se refiere de que son personas maduras, personas que se logren adaptar a las situaciones nuevas y que sepan bueno, que sean asertivos para tomar las mejores decisiones. Digo, nada más los psiquiatras son así, ¿verdad? Pero pues también los demás pueden hacer así, ¿no? Estoy bromeando, ¿cómo creen que los psiquiatras nada más? ¿No? No, pero sí, eso es lo que está sucediendo. Ahora, en cuanto a lo que es la visión, la visión que ellos, es que si tú tienes hambre, hay personas que se comen lo primero que hay, Ujú. pero hay personas que no les gusta lo que hay dentro del refrigerador y se preparan algo, ¿no? O hay personas que no se quieren preparar y se van a comprar algo, ¿sí? Hay personas que se van a un buen restaurante,
Pero ¿en qué radica la diferencia? En la capacidad, en el gusto, en la creatividad. Si no eres creativo, si no eres inteligente, si no tienes, bueno, inteligentes somos todos, porque con todos nos movemos, todos manejamos un carro y todo, pero el grado de inteligencia va creciendo. Ujú. Y entonces no crece con la edad, sino, o sea, que cada quien tiene su inteligencia y conforme tiene su inteligencia, desde niño, desde el cunero se da cuenta. El niño que está haciendo un relajo ahí está, ya eso va a ser muy inquieto, ¿no? El niño que ni se mueve, que está ahí, ni llora, ni nada, siempre está dormido, es otro niño más calmadito, ¿no? Pero desde el cunero se da cuenta. Pero sí, ya conforme va pasando el tiempo, van viendo, dando señales de cómo va a ser su inteligencia y cómo se van desarrollando. Va a pasar jardín de niños, la primaria, secundaria, ya el niño se aburre, es el primero que termina la clase, ya se está aburriendo, empieza a producir problemas porque nadie le hace caso. Es el niño que termina la tarea y ya está ahí aburrido y se levanta para molestar a los demás, para llamar la atención. Es un niño Claro, inteligente, pero no es un niño con déficit de atención y lo pueden confundir con un niño con déficit de atención. ¿Sí? Ok. Entonces ya me perdí si contesté la pregunta. Sí, sí. Sí, bueno, Sí, claro. qué bueno. Y siguiéndole esa pregunta, wow, que me impresiona lo fácil que es detectar erróneamente el déficit de atención con todo esto que nos está compartiendo. Ajá. Bastante claridad y bien efectiva, tío. Respeto. Sí. Actualmente aquí en México, Roberto, ¿usted cuál diría que es de las, puedo decir la palabra condiciones más comunes con las que tiene que usted lidiar como psiquiatra? En México, con los pacientes, Sí, la falta de información, el temor, el estigma, el considerar la psiquiatría como yo, ¿por qué? Yo no soy loco. ujú, ¿Sí? Eso por el lado de la percepción de la población. El otro, el costo de los medicamentos. mm, Lo otro es la dificultad para mandar a hacer estudios de laboratorio porque son a veces caros y que se requieren para poder completar el protocolo de investigación de un diagnóstico, sí. porque a veces se requieren más estudios y el paciente pues apenas puede pagar la consulta y el medicamento del doctor Simi, ¿no? Pero hay pacientes que sí lo pueden hacer, pero muchos sí. Pero son limitaciones muy grandes. Aparte, en México, lo que es la limitación de muchos medicamentos que ya están aprobados, que están bien utilizados en Estados Unidos, pero que todo en México no han llegado. En México estamos muy limitados de variedad de medicamentos, aunque hay muchos, pero ocupamos más para hacer más versátil nuestro trabajo como médicos psiquiatras, sí, para poder tener más herramientas para tratar a un paciente. Y aparte, si llegan, pues van a ser muy caros. Ujú. Por claro. ejemplo, una inyección vale, un tratamiento para lo que es la depresión con riesgo suicida, para quitar el riesgo suicida, vale $250,000 durante 6 meses. Una vez a la semana, inhalado, ¿no? Entonces, Wow, ¿quién lo puede pagar? Muy Muy poca poca, gente. wow. poca gente, ¿no? Yo sé que es uno de los medicamentos pues, costosos, pero pues si lo puede pagar y le va a salvar la vida, pues claro, ¿verdad? Pero, pero pues, ¿qué porcentaje de la población lo puede hacer? ¿Sí? Aprovechando que mencionaste eso, tío, del dinero en cuanto a los medicamentos, quiero hacer una pregunta que de mi parte creo que es la que considero más importante. Es la siguiente. ¿Qué papel juega la disciplina, la estructura y el estilo de vida en la salud mental? Bueno, la estructura viene desde nacimiento, desde que la estructura de la personalidad es muy importante, ¿no? Es lo más importante dentro de todo. Porque una persona que tiene una bien estructurada desde que nace, la confianza básica va desarrollando una estructura firme, una estructura fuerte. Por lo tanto, se puede apegar más fácilmente a una disciplina. ¿Sí? Y una persona fuerte, una persona disciplinada, tiene una calidad de vida mucho mejor, un estilo de vida saludable, ¿sí? El objetivo de la prevención primaria es buscar el estilo de vida saludable, ¿sí?
para evitar las enfermedades e evitar los primeros síntomas. Entonces, definitivamente es muy importante. Por cómo se forja, pues los que no tienen una buena estructura, pues tienen que batallar un poquito más, pero lo pueden lograr. Pero la disciplina no naces con ello, no te lo enseñan en la casa, pero lo puedes adquirir tú mismo. Pero te requiere de mucho, primeramente, interés por parte tuya, el deseo de realizarlo y la voluntad, pero aparte de la voluntad, la constancia. Si no tienes eso, no tienes disciplina, ¿sí? Y puedes tener una estructura horrible, pero puedes tener disciplina, Ujú. ¿sí? Pero puedes tener una estructura muy, muy difícil, pero te va a costar la disciplina, pero lo vas a lograr. Pero un buen estilo de vida saludable con una persona muy inestable, híjole, es muy difícil, muy difícil. Pero mientras más se acerque a lo mejor, a la buena estructura, va a ser mucho más fácil. Pero, Perdón. dime. ¿Qué consejos le daría, por ejemplo, pongámonos sobre la Ujú. mesa? O sea, yo creo que soy un claro ejemplo, tío, de, pues, fui su paciente, pues soy su paciente durante muchos años y pues vivimos un experimento en este momento. O sea, durante muchos años nunca volteé a ver a mis hábitos. O sea, nunca los volteé a ver, nunca tomé responsabilidad de mis hábitos. Puedo decir que yo cumplía en una parte, pero no cumplía en la parte del ambiente. Ajá. Al menos es lo que pienso. Y de momento que creo que el hacer cosas difíciles obviamente es relativo. Por ejemplo, bañarme con agua fría todos los días, forzarme a leer, como bien dijo ahorita, me hizo clic cuando dijo, cuando no eres disciplinado vas a batallar al principio. Pues claro, o sea, como cualquier hábito que hagas, que quieres dominar, pues va a ser bien difícil. Incluso para una persona que no lee, terminar de leer una página puede ser casi imposible. Entonces, ¿qué me puede decir de eso? O sea, el beneficio de hacer cosas difíciles, y cambiar la narrativa de muchas personas, creo que puede ser algo positivo. También le agradecería su opinión en cuanto, ay, ¿qué necesidad tengo de hacer esas cosas? O sacarle la vuelta al camino de la disciplina, porque muchas veces no hemos recibido retroalimentación negativa de los beneficios que es cuidar tu salud. O sea, es pura distracción, ponte a hacer dinero. O cosas así. No sé si me di a entender. Que yo Sí, hago pesos. desgraciadamente. Perdón, perdón. ¿Eh? ¿Qué dices? Yo iba a decir, en lo que tú haces pesas, yo hago pesos. Sí. Clásico. Acá la dificultad de la disciplina es porque requiere un sacrificio, un esfuerzo. ¿Y quién se quiere sacrificar? ¿Quién se quiere esforzar? Ujú. ¿Quién le dice, hay personas que yo veo que se están cruzando, que están dando vuelta? Hay un cruce de 4 semáforos y está mucho tráfico y una persona da vuelta y se da vuelta en U, bien descarado y siendo que todo el mundo está esperando su oportunidad de pasar y se da una vuelta en U para poder, porque me ha tocado verlo varias veces. ¿Eso está bien? No. ¿Eso es disciplina? No. ¿Eso es sacrificio? No. El sacrificio fue haber continuado su camino, haber dado vuelta a la cuadra y haberse regresado, ¿no? Pero, pues, todo el mundo queremos ahorrarnos, queremos ser lo más fácil, queremos que no sufrir. Por eso, desgraciadamente, México está como está, porque pues nadie quiere sufrir, quiere todo fácil. Y entonces eso es a nivel mundial, no es nada más aquí. Pero sí, definitivamente el esfuerzo, como les dije, hay personas que tienen una visión corta, una un poquito más larga, otra visión más un poquito más allá y alguien más allá todavía. Depende de tu visión, es tu deseo, tu ganas de cambiar, de mejorar, de crecer. Eso es lo que te va a dar la motivación para que tú emprendas un cambio bajo sacrificio y tarde o temprano vas a lograrlo. Pero tiene que nacer. Si no nace, pues no, es imposible. Sí, porque incluso aquí yo les pregunto a pacientes, ya que vienen con cierta renuencia porque se sienten raros, se sienten como que no deben estar en ese lugar,
Bueno, ¿quieres que te ayude o no te puedo obligar? Ujú. Si no quieres que te ayude, pues nos vemos. Algún día que quieras venir, pues ya regresa, ¿no? Pero si no, no. Pero pero si estás motivado, pues vamos a echarle lo mejor y te vamos a ayudar en lo mejor que podamos para que resuelvas tus situaciones. Entonces, definitivamente lo que es la motivación, lo que es el interés, lo que es la voluntad, pues no puede surgir sin la motivación. ¿Sí? Yo tengo una pregunta, Roberto. Ahorita mencionó la motivación. Muchas veces yo he escuchado que la motivación no es sostenible, muchas veces, ¿no? ¿Cómo podemos lograr que la motivación podamos controlarla y que podamos ejecutar a través de ella siendo sostenible? O sea, podernos quedar motivados, ¿En base a qué tienes una motivación? pues a una meta. ¿Meta de qué? ¿A mediano, a corto, a largo plazo? Sí, pues depende. Pues a largo plazo, vamos a A decir. largo plazo, exacto, ¿no? Si yo tengo un proyecto de vida, esa es mi motivación, porque lo Ujú. quiero lograr. Pero todos tenemos un proyecto de vida, bien hecho, mal hecho, pero lo tenemos. Pero ¿quiénes lo cumplen? Los que tuvieron mucha motivación a lograrlo. Realmente va a depender de la estabilidad emocional, de el estado de conciencia o de tiempo que tenga eh, la educación que hayan recibido. Aunque no tiene totalmente que ver porque hay personas que fueron muy limitadas, fueron privadas socioculturalmente, fueron privadas económicamente, fueron privadas de afecto y sin embargo son personas que luchan mucho porque quieren seguir adelante. Pero esos son raros. Pero lo común es que fácilmente se desvanezca porque nunca tuvo una educación de sacrificio, de superación, de seguir adelante. Pero si no la tienes, lo importante es que tú desees llegar a un punto. Y esa es la motivación, se va a ir manteniendo, recordando por qué lo estás haciendo, Claro. ¿verdad? Sí. Y por ejemplo, digamos que, por ejemplo, tanto Sergio como Pepe como yo, varios de nuestros alumnos son personas muy exitosas, ¿no? Ajá. También existen atletas de alto rendimiento que son muy exitosos en lo que hacen, pero también podemos detectar que muchas de esas personas pues necesitan tener una salud mental para poder ejecutar a ese alto nivel. ¿Qué señales de alerta diría usted que son primordiales detectar a esas personas para que puedan seguir manteniendo ese nivel de ejecución? O, por ejemplo, nosotros, ¿cómo podríamos intervenir o cuándo podríamos intervenir cuando existe esa señal de alerta de que esa persona necesita mejorar su salud mental? Híjole, es muy ambigua la pregunta, pero estás hablando de una persona, por ejemplo, un atleta tiene un objetivo en lo deportivo. Un hombre, un ser humano, tiene un mundo, tiene un universo. Ese universo está abarcado de muchas lunas y cada luna viene siendo como una dimensión de su vida. Entonces, si es deportista, aquí está el deporte, aquí está la vida familiar, aquí está la vida personal, aquí está la vida sexual, aquí está la vida escolar, académica, laboral. Toda su energía, ¿a dónde va? Mm, ujú, Pero ¿qué está pasando con el resto? claro. ¿Sí? Y mientras esté aquí, está perfecto, pero se sale de ahí, se acaba. Ujú, ¿Sí? Entonces, debes ver cómo está utilizando la energía vital. Esa es una. La otra es, yo siempre he dicho, una persona que tenga una salud mental, ¿cuál es el objetivo cuando me preguntan? Y cuando yo me vaya a ir de alta, ¿cómo se va a dar cuenta? O sea, cuando ella me vaya a dar de alta. Ah, pues cuando hayas logrado controlar tus emociones, tus pensamientos, tus impulsos, ¿sí? Que hayas tolerado la frustración, que hayas tolerado la espera, que tengas un proyecto de vida bien definido, que seas asertivo, que tengas una buena autoestima. Si ya tienes todo eso, bueno, no se me escapan algunos, ¿no? Pero si tú tienes eso ya resuelto, pues no. Pero si tú eh, estás dando cuenta de que no estás manejando sus impulsos o sus pensamientos, control de sus pensamientos también, ¿sí? Los pensamientos o sus afectos
o pierde la motivación porque en su casa hay problemas, o no sabe cómo, o que son muy tímidos, o que son muy iracundos, Ujú. o que son muy distraídos, a pesar de que hacen todo lo mejor para mejorar, entonces no logran mantener esa atención. Entonces realmente analizar cómo están globalmente, digo, no vas a hacer un examen, pero tú te das cuenta de que algo está fallando, ¿no? Y en esas fallas es donde también es tolerancia a la frustración, cuando se están bien frustrados porque perdieron una competencia y se están queriendo morir, Ujú. ¿sí? Entonces, o que ya se están muriendo porque ya se quieren ir a la competencia y falta un mes. Claro, No se tolera la espera, ¿no? Pero realmente es que aprendan a tolerar la frustración, que aprendan a tolerar la espera. Y eso les va a ayudar muchísimo, porque les da tranquilidad. gracias. Uy, me gustó mucho lo que dijo ahorita Roberto y Lugo, también quería poder complementar ahí un poquito con lo que dijo Roberto, y fue algo que aprendí en el curso del que les hablé que tomé en Monterrey. Em, y es que una de los mayores fuentes no quiero decir motivación, pero de energía para la persona es tener metas a corto, mediano, largo plazo. Y una palabra que se me quedó muy grabada, porque en ese entonces yo iba a competir, fue tener una fecha límite. Esa es una gran fuente de motivación y es algo que me gusta, que yo veo que ustedes manejan. Por ejemplo, Sergio la otra vez me estaba diciendo que con el Jorge, voy a empezar el cut este número de semanas. Créeme que si hubiera sido, voy a empezar un cut, no creo que lo hubiera mantenido tanto sabiendo que no tiene una fecha límite ni nada, pero el saber, el tener una meta siempre es un hack, como me solía decir mi maestro. El tener una meta, tener fechas límites, meta mediano, largo, corto, mediano, largo plazo. Y como dijo ahorita Roberto, una meta de vida, que es algo que yo siento que Ujú. nosotros tres tenemos, la verdad. Exactamente. 100%. Y Roberto, también usted ni se diga, obviamente, ¿no? Usted creo que ya la está cumpliendo. Espero que sí, espero. Ahí te voy a echar a hacer análisis, a ver cómo me va. ¿No? A ver qué me pueden decir, qué les gustaría conocer más. ¿No te escucha, Sergio? ¿Se durmió? ¿No se escucha? Desconéctalo. Yo quiero Lo que aprovechar. arregla a Lugo, tú dile. Ajá, Roberto, usted ha viajado por muchos lugares, ¿no? Se ha educado en varias partes también del mundo. Eh, Bueno, ¿Qué herram- sí, realmente son congresos, de cursos, me refiero de tener años o temporadas son cursos, perdón, ok. son congresos. Ajá. ¿Qué herramientas ha obtenido de otras culturas o de otras formas de pensar que ha podido aplicar aquí en México? En cuanto a que, mira, la psiquiatría es Buena mundial, es pregunta. universal. La psiquiatría es la misma de aquí y en China. Sí, y entonces ahí sí, pues es lo mismo que se maneja, ¿no? Quizá lo que se diferencia, pues, es la cantidad de medicamentos que hay, digo, el tipo de medicamentos y lo que es las guías de tratamiento. Pero en cuanto a ¿qué te refieres tú? ¿Al estilo de vida de la gente o Herramientas clínicas de que usted herramientas clínicas? ajá, Bueno, herramientas clínicas realmente son universales. Como los congresos van viajando y por ejemplo, el de Nueva York, pues es muy parecido al que fue el de Ámsterdam quizá los ponentes son diferentes, pero realmente son las noticias, lo que son los estudios, están a nivel mundial conocidos. Bueno, si los buscas, ¿verdad? ujú. Pero sí, en los congresos casi se manejan lo mismo, pero se da información acerca de nuevos estudios acerca de la respuesta de ciertos medicamentos, que si este medicamento produjo esto, si la marihuana hubo hallazgos de que está afectando ciertas áreas del cerebro, de que si el estrés Síndrome. la depresión postparto, la depresión o postparto hay nuevo medicamento y que moviendo los neuro, neuro
hay, ¿cómo se llaman esto? Corticoides, neurocorticoides, entonces manejando esos neurotransmisores mejora lo que es la depresión en el posparto, cosas por el estilo. Mm. Sí, pero así algo específico que solamente se maneja en Italia o en Ámsterdam y que no se maneja en otra parte del mundo, no Ok, creo. Si acaso ciertos modelos de atención, pero eso no lo manejamos. Y como yo manejo a nivel privado de clínica de acá, privada, entonces no es de hospital. Y entonces ok, quizás a nivel de hospitalario, los modelos de atención de que si al paciente se le deja libre, si al paciente se le deja fumar, si al paciente se le deja ciertas cosas que el familiar hasta incluso viva ahí con ellos, entonces es diferente. Tío, Lo que sí, perdón, lo que sí ya me acordé, pues es nada más la ideología de cada país. claro. Por ejemplo, Rusia, que vea cualquier alteración de diferencia de sexo o de preferencia sexual, lo ve como algún delito. Y el resto del país, del mundo, pues lo ve como algo normal, como una variedad nada más. Quizás sea la diferencia, ¿no? Claro. ¿Puede volver a repetir eso, Roberto? La diferencia de sexo lo ve como un delito. Sí, me refiero a las preferencias sexuales, por Ah, ejemplo, el gay, la lesbiana, el transexual, todos esos que en Rusia y en muchos países, por ejemplo, en los musulmanes, lo ven como es un delito. wow, no sabía eso. La Es comunidad un delito. LGBT. Ajá, no lo ven como una normalidad. Es un delito. Si te meten a la cárcel si te detectan que eres gay. Wow, Ujú. Y wow, no sabía. entonces acá en otros países, pues lo aceptamos, lo manejamos, y incluso el transgénero también. En México hay una clínica que se especializa en transgénero. Y entonces, como todo el proceso que se lleva a cabo para que cambien de sexo, ¿no? Ok. Putin cada vez que viene para acá, yo creo que se quiere suicidar, ¿verdad? Pero, Wow. Wow. ¿cómo es que nadie sí, está viendo esto? Tío, le quería preguntar algo, antes de finalizar, de mi parte, por mi parte, sí. de, de los pacientes con los que ha trabajado a lo largo de su carrera. ¿Cuál es el, ya sea, llamémosle diagnóstico o paciente, que más, puede decir, le apasiona trabajar o con el que más éxito ha tenido? O ve cambios am, más controlados, cambios positivos más controlados. ¿En qué diagnóstico? ¿En persona o qué? Ajá, ¿En qué puedo caso? ¿Un, decir, ca- un caso o qué? o sea, ¿en qué tipo de casos le gusta más ayudar a las personas? En el sentido de casos me refiero a déficit de atención, depresión, ese tipo de cosas. Bipolaridad. Bueno, aquí yo veo todo, ¿no? Pero sí, los obsesivos compulsivos, los depresivos, los ansiosos, los esquizofrenia, trastorno bipolar, trastorno límite de la personalidad, los trastornos de personalidad. El trastorno de personalidad narcisista, pues es el que menos viene a visitarme porque, pues, Claro. ¿no? Pero realmente el que me parece un poquito más complicado son las adicciones. Chris, clipea esto, por favor. Me Sí, ¿verdad? encantó lo del narcisista porque Pues sí. venía en camino al gimnasio con Airam y estábamos platicando de que, ya desahogándome, ¿no? Y ¿cómo me choca que ese tipo de gente sea tan terca en que no se da cuenta que lo que está haciendo está mal, o sea, que está haciendo malo con las personas? Y ella, amor, pues es narcisista. Un narcisista nunca va a aceptar que está mal. Y pues, Pues pues sí. aquí, Pues pues, sí, ¿no? Va a venir a consultarme a mí. fíjate que le he detectado cosas en ti acá. Oye, ¿quieres el número de mi tío? Excelente, excelente. Pues algo más que... Si es que hay otra pregunta, ¿tienen tiempo, Roberto, para contestar otra pregunta? Pues algo paciente, pero dime. Tú No, no no, te no, preocupes. entonces, si No te quiere, preocupes.
pregunta. Yo tengo una pregunta y para irme rápido, es sobre la depresión. Ya me ha tocado cruzarme en varios casos de personas con depresión por el trabajo. Ujú. Y quería preguntarle en sí la depresión, ¿qué es? ¿Es falta de algún neurotransmisor? ¿Es una avalancha de malos hábitos de la persona? ¿Es multifactorial? Qué bueno que lo mencionas porque mucha gente me llega que es que me dijo, alguien me dijo que me hace falta un neurotransmisor, ¿no? Por eso estoy deprimido, ¿no? Realmente si te faltara un neurotransmisor, estuvieras muerto, porque el Mm, neurotransmisor tiene su función. Por ejemplo, la serotonina tiene la función en relación a lo que es el movimiento intestinal, en lo que es las plaquetas, la coagulación, muchos efectos tiene. No es nada más en lo que es el estado de ánimo. Oh. Dentro del estado de ánimo, pues sí, definitivamente, sí. Primeramente, hay varias sustancias que están implicadas, es la noradrenalina, la serotonina, la dopamina, y también se está sospechando de glutamato y otro más. Pero principalmente estos son los principales neurotransmisores que se ven implicados. Ahora, una cosa es al llegar al diagnóstico si es un trastorno de episodio depresivo único. Es debido a que algo sucedió en su cuerpo, pudo haber sido metabólico, pudo haber sido ambiental, que le produjo esa crisis depresiva y que modificó la forma en que trabajan los neurotransmisores y por un tiempo y después desapareció. Y ya no volvió a tener un episodio. Hay personas que son recurrentes, que padecen, se va con el tiempo y vuelve a recaer, y vuelve a recaer, y vuelve a recaer. Y eso se le llama, no existe la palabra unipolar, pero la consideramos unipolar. Es el trastorno depresivo recurrente. Pero ese se sospecha que puede cambiar a bipolar. Porque bipolar no es otra vez, ay, que está cambiando de ánimo cada ratito. No es cierto. No. Bipolar se refiere, el polo hacia arriba es euforia, polo hacia abajo Mm. es depresión. El polo hacia arriba puede ser también de euforia o irritabilidad, ¿no? ujú, Entonces, la depresión es disminución de mis funciones mentales cerebrales, superiores, perdón. Y las funciones tienen que ver con el estado de ánimo, la energía, la concentración, la atención, la memoria. Todas esas funciones están bajas, ¿sí? Ahora, ¿qué es manía? Elevación de esas funciones, ¿sí? Si tengo elevado, es euforia, o es hipomanía, o es manía si es más intensa. Y hacia abajo es depresión leve, moderada, severa, con síntomas psicóticos o sin síntomas psicóticos. Entonces, eso es lo que es la depresión, esas son las alteraciones del estado de ánimo. Y sí, una cosa es la depresión biológica, la que mi cuerpo está fallando por algo, y ya sea por genética o ya sea por metabólica, o puede ser ambiental. Por ejemplo, me estoy divorciando y pues el proceso de divorcio pues no me está gustando mucho y que eso mientras que me adapto tengo síntomas depresivos, ujú. ¿sí? Entonces eso es una reacción de adaptación que es normal, pero si se prolonga se convierte en un trastorno de depresivo, ¿no? Debido a un trastorno de adaptación, ¿ok? Y entonces la depresión simplemente es la disminución. Ahora, cuando es leve, pues se aconseja más psicoterapia, cambios de estilo de vida, una buena alimentación, dormir bien, tener higiene del sueño, higiene de todo tipo, ¿no? Y de la alimentación. Ujú. ¿A qué se No refiere sé. con higiene del sueño? Higiene del sueño es de que no estás con una televisión de 55 Mm. pulgadas Ah, ya. plasma, con tu celular y tu música a todo volumen, pues oye, eso no, ¿verdad? Sí, Y tampoco Claro. haberte tomado un ligero cafecito con cafeína, ¿no? En la noche, también que no haya mucha luz, que el lugar esté agradable, que haya oscuridad, eso sí me higiene el sueño. higiene del sueño. Wow, qué interesante ese tema. Lo voy a tocar con mi pareja, justamente. Ándale, perfecto. Sí, pues son cosas que tienen que haber para que haya buen estado de ánimo. Ok. Tío, Lugo, ¿tienes algo? Ok. Adelante. Ok. Pues, tío, quiero agradecerle. Fue algo muy especial.
Es la primera vez que tenemos a un profesional de la salud y superó nuestras expectativas bastante. O sea, que Qué bueno. la verdad yo creo que 100%. hubiera estado mejor 2 horas de este podcast. Sí, dígale a tu paciente que se vaya. Muy agradecidos por el privilegio de darnos 1 hora de su tiempo. Esto no solamente para nosotros, va a ayudar a bastantes personas a tener esa claridad que hoy en día la necesitamos más que nunca para superar esos obstáculos que al superarlos puede hacer un cambio hasta de 180 grados en la vida de las personas. Muy agradecidos con usted, tío. La verdad, qué buena entrada y qué buena salida. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, Muchas Roberto. gracias, Muchas Roberto. gracias. Bueno, pues gusto saludarlos y con feliz Navidad. Igualmente. Igualmente. Ya, Felices fiestas. igualmente.